Gloria a Dios. Tome su lugar. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Qué bueno es poder compartir este tiempo. Y gracias a Dios porque podemos juntarnos a orar, a interceder, a clamar. Qué lindo es ver a algunos que hace tiempo que no los veía. Gloria al Señor porque han podido llegar. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Vamos a estar viendo algunas cuestiones interesantes del apóstol Pablo. Casi siempre que el apóstol Pablo escribía una carta a la iglesia de Corintio, lo hacía como para reprender a la iglesia. Corintio era una iglesia difícil, era una iglesia dura, era una iglesia bastante porfiada, bastante terca, era una iglesia que se desviaba rápidamente, muy fácilmente se desviaba de los principios del Señor. Entonces, Pablo, que la había fundado, Pablo que había dado mucho tiempo para levantar la iglesia en Corinto, cada vez que le escribía, lo escribía para reprenderlo un poquito y sacudirlo. Veo que hay gente que necesita ser sacudida un poquito. Hay gente que necesita vez tras vez estar ahí marcándole el paso para que no se desvíe ni a derecha ni a izquierda, para que no se vaya volando por cualquier lado, sino que pueda mantenerse firme en las cosas del Señor. Entonces, Pablo escribe, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, y va a tratar un tema muy importante. Y un tema también, a pesar de que esta carta tiene muchos años de haber sido escrita, un tema muy actual. Corintio era una ciudad muy fuerte económicamente, era un lugar donde había mucha cantidad de personas que pasaban de diferentes culturas y que de alguna manera se quedaban en aquel lugar porque era una ciudad próspera. Es como hacen muchos que vienen al Calafate. Piensa que Calafate tiene la mina de oro y todo el mundo viene de distintos lados al Calafate por cuestiones de trabajo, por cuestiones laborales. Así era Corinto, más o menos todos veían a Corinto porque Corinto era la ciudad donde uno podía prosperar, donde uno podía crecer, donde uno podía desarrollarse. Entonces Corinto era básicamente una ciudad griega, una ciudad llena de griegos, ¿sí? En ese contexto, una de las cosas que los griegos se destacan era que los griegos tenían un concepto de la vida muy filosófica. Ustedes saben que la cultura helénica o helenista es una cultura que trata de pensar. Ahí salieron los mejores filósofos, los mayores pensadores de la historia. Ahí se crearon un montón de conceptos de la vida. Todo tenía que ver con la sabiduría. Con la sabiduría. Los griegos eran un pueblo muy sabio y se dedicaban a pensar y a darle vuelta a las cosas de la vida para tratar de tener una interpretación diferente al resto de las personas. Entonces, los griegos eran un pueblo muy inteligente. Pero en Corintio también vivía una importante comunidad de judíos. Y el problema era que entre judío y griego había problemas de convivencia. Es como los matrimonios. La iglesia estaba fundada y participaban de la iglesia griegos y participaban de la iglesia judíos. Y parece ser que entre judío y griego había ciertas diferencias, ciertos problemas, tenían problemas de convivencia, como pasa muchas veces en los hogares. A veces en los hogares, los matrimonios, la familia tiene a veces problemas de convivencia y no se bancan el uno con el otro, ¿no? Llega uno a la casa y el otro se va, parece que se ponen de acuerdo. Ah, venís vos, bueno, yo me voy. Viene el otro y este se vuelve a ir, ¿no? Y hay toda una cuestión ahí de convivencia que genera una tensión. No sé si alguna vez le ha pasado algo, sí, similar a usted, en su casa, con su familia, o que conoce a alguien que por ahí le ha pasado, ¿no? Bueno, la convivencia es difícil. Y era difícil convivir en una misma iglesia judío y griegos. Entonces había una tensión allí. ¿Cuál era la tensión? ¿Cuál era la discusión? La discusión pasaba por lo siguiente, pasaba por el evangelio que Pablo había enseñado. Los judíos en aquel entonces no creían que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Jesucristo era el Mesías prometido. Todavía el pueblo judío, muchos judíos de hoy en día, están esperando que venga el Mesías. No reconocen a Jesús como el Mesías prometido, como el Hijo de Dios que ha venido a la tierra a salvar al mundo. Entonces, el problema de los judíos es que todavía estaban esperando señales del cielo. Ellos querían ver milagros, ellos querían un evangelio donde había señales, maravillas, donde haya destellos de estrellas, ahí donde vean cosas maravillosas, sobresalientes, sobrenaturales. Ellos querían ver toda una escenografía milagrosa ahí. Ese era el evangelio que ellos esperaban. Para ellos Jesús, el Mesías, iba a venir en con un ejército gigante, iba a ser un hombre grandote,
grandote, poderoso, fuerte, un hombre que iba a hacer impresionantes milagros y que todos iban a quedar boquiabiertos. Por eso Jesús, como Jesús era humilde, como Jesús fue un hombre que se mezcló con el pueblo corriente, común y corriente, y estuvo ayudando a los necesitados, era como que Jesús para ellos no sobresalía. Por eso que Jesús, para el judío, para el pueblo judío, no era el Mesías. No rendía los requisitos que ellos esperaban. Por el otro lado estaban los griegos. Para los griegos Jesús no era ninguna inspiración. No le inspiraba sabiduría, no le inspiraba una vida filosófica elevada. Jesús era un hombre muy simple, muy sencillo, un hombre del común de la gente, un hombre que se sentaba con los pecadores, con las pecadoras, que se sentaba con todo el mundo, que le gustaba estar con los niños, un hombre común del pueblo, y para ellos no era una celebridad, no era un hombre inteligente, un superdotado de sabiduría. Las palabras que Jesús daba eran palabras que la gente común la podía entender. Por lo tanto, para los griegos Jesús tampoco era algo significativo. Entonces estaba la disputa entre un Jesús que no hacía milagros y que no era espectacular, y por el otro, un Jesús que era demasiado sencillo, demasiado simple, que no inspiraba ningún tipo de sabiduría. Entonces Pablo escribe la carta y interpreta este problema, y él va a desarrollar los siguientes versículos, del versículo 18 en adelante, para poner el punto donde tenía que ir el punto y para ubicar a los judíos y a los griegos para que entiendan qué es realmente el Evangelio de Dios. Vamos a leer versículo 18, por lo cual dice, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y milagros allí, y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es tropezadero, y para los gentiles es locura. Versículo 24, capítulo 1, primera de Corintios, capítulo 1, versículo 24. 1:18 en adelante, versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Quiero detenerme en el versículo 23. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos esta predicación, esta enseñanza es tropezadero, y para los gentiles esto es una locura. Pablo está poniendo el acento en lo que realmente el Evangelio debería significar para las personas. No importa si son judíos, si son griegos, si son de otra etnia. Pablo está poniendo el acento en el sentido bíblico de la predicación de la palabra de Dios. Hoy hay muchos que no son judíos, pero tienen la actitud de judíos. Quieren ver estrellas, centellas ahí, milagros por doquier. Quieren ver ahí cosas sobrenaturales. Buscan permanentemente la manifestación de Dios que haga grandes cosas espectaculares. Y un evangelio simple, un evangelio sencillo, un evangelio que busca que sus vidas sean transformadas, que busca que sean santificados, que se arrepientan de sus pecados. Un evangelio que no les conviene, que les choca, que les molesta, porque buscan lo espectacular. Otros buscan un evangelio donde esté lleno de sabiduría, de conocimiento. Quieren que cuando alguien predique la palabra, esa palabra nos inspire y los lleve a un nivel de sabiduría y de conocimiento, de filosofía, algo sobrenatural. Les incomodan las palabras sencillas y simples. Ellos necesitan una elocuencia, un vocabulario técnico, elevado, sobresaliente, para decir que esa es la predicación de Dios. Sin embargo, Pablo dice, no se trata de cosas espectaculares ni milagros, si bien Dios los hace. No se trata de grande sabiduría, porque Dios ha venido para que todo el mundo pueda comprender el Evangelio, no solamente para los entendidos y los sabios. Por eso el Señor dice que vino a buscar a lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Dice el Evangelio
que predicamos nosotros tiene que ser un evangelio centrado, sintetizado, reflejado en la cruz del Calvario. Es la cruz del Calvario que refleja el amor de Cristo por nuestras vidas. Es la cruz del Calvario que refleja el perdón de los pecados. Es la cruz del Calvario que refleja la oportunidad de reconciliarnos con Dios y adquirir la salvación que por gracia nos ha regalado. Es la cruz que refleja la posibilidad de poder ser uno con Dios y ser hijos de Dios. Dice Pablo, no vamos a modificar la predicación por grandes cosas espectaculares o por gran sabiduría, sino vamos a predicar la cruz de Cristo, vamos a predicar el evangelio de Cristo en la cruz como hijo de Dios. Entonces, me parece interesante esta definición en este tiempo donde hay muchos que buscan la espectacularidad, hay otros que buscan la elocuencia de la sabiduría, y la Biblia dice que nuestro mensaje, por eso Pablo se incluye y dice, nosotros predicamos al Cristo crucificado. Y anoté algunos puntos que me gustaría destacar para que podamos entender bien qué es lo que Dios espera de nosotros, porque todos nosotros, de una u otra manera, somos predicadores del Evangelio. Todos nosotros, de una u otra manera, somos aquellos que hemos sido llamados por Dios para ser portavoz de la verdad. Todos nosotros debemos abrir nuestros labios para dar a conocer la palabra de Cristo, para que otros en esa palabra puedan conocer a Dios y reconciliarse con Dios. Los predicadores no solamente son los que se paran en una plataforma, no es una gran campaña evangelística o llenan un estadio. Cada cristiano es un predicador en potencia para Dios, es un instrumento de Dios, es una voz de Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado para que el reino se extienda y los pecadores se arrepientan y vuelvan a Cristo. Por lo tanto, usted es un predicador, es una predicadora del Señor. Y quiero que tome en consideración algunas cuestiones para entender qué debemos hacer. Número 1. Nosotros no somos llamados a predicarnos a nosotros mismos, ni a predicar nuestras ideas, ni a predicar nuestros sentimientos o emociones. Nosotros no somos llamados a promovernos como personas. La grandeza no es para nosotros, la grandeza es para Dios. Por lo tanto, debemos entender que somos llamados a predicar a Cristo crucificado. No a predicarme a mí como Ariel Almirón, el gran apóstol, profeta, el gran predicador. No que la gente me vea a mí, sino que la gente vea a aquel que le ama y que ha dado su vida para salvarle. Por lo tanto, no debemos predicarnos a nosotros, ni nuestras ideas, ni lo que nosotros sentimos. Segundo, nosotros no somos llamados para entretener a las personas con bonitos discursos diciendo lo que ellos quieren oír. La iglesia, el predicador, la predicadora, no estamos llamados para entretener al auditorio. No estamos llamados a hacer un gran show acá para que la gente se divierta. No estamos llamados acá a ofrecer un gran escenario para que las personas se sientan a gusto. Nosotros no estamos llamados para entretener a las personas, ni mucho menos para decir lo que las personas quieren oír. La gente necesita oír la palabra de Dios. Y a veces la palabra de Dios es amor, y como es amor también a veces dura. Y me dice que soy pecador, y me dice que necesito cambiar mi forma de vivir, y me dice que hay cosas que debo dejar de hacer, y me dice que hay cosas que debo dejar de hablar. A veces la palabra de Dios por amor me confronta con mi miseria, con tal de que esa palabra pueda transformar mi vida para tener una vida mejor. Pero a veces la gente se enoja y se va de un lado a otro y se junta con esto y con aquel, no, porque quieren escuchar de los predicadores lo que ellos quieren escuchar. La palmadita en la espalda, y que todo te va a salir bien, y que no vas a tener problemas, y no, que vas a prosperar en todo, y no que... Cuando el Evangelio ha venido de parte de Dios para cambiar nuestras vidas y llevarnos a la semejanza de Cristo. Cuando Jesucristo mismo dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicción. En el mundo ustedes van a sufrir, van a padecer por mi nombre, van a ser maltratados, vituperiados. Por mi nombre la gente va a hablar de ustedes falso testimonio. Sin embargo, bienaventurados seréis cuando por mi causa, dice el Señor, la gente los trate mal. Pero esta palabra, ese evangelio, a veces choca porque la gente quiere todo lo bonito.
Y yo quiero ir poco a la iglesia, pero que me vaya bien. Yo quiero sembrar poco, pero cosechar mucho. Yo no quiero hacer nada, pero quiero que Dios me dé todo. No quiero que nadie me diga que soy un pecador. No me molesta que la gente me diga que tengo que cambiar cosas en mi vida, que estoy equivocado en esto. Entonces, cuando alguien se lo dice, salen corriendo a otros lugares para que le endulcen el oído. Por eso que la gente, cuando seguía a Jesús, muchos abrazaban el evangelio, pero muchos lo rechazaban y decían: Jesús, dura es tu palabra, es duro este mensaje para nosotros, y agarraban y se iban para otro lado y lo dejaban a Jesús solo. No, nosotros con este evangelio no queremos saber nada, que hay que cambiar de vida, que hay que dejar de pecar, que hay que dejar de hacer... No, ¿cómo puede ser? Antiguamente, hace muchos años, la gente decía: yo no voy a la iglesia porque en la iglesia es todo no. No sé si usted escuchó alguna vez esa frase. Todo no se puede hacer nada en la iglesia. No puede hacer esto, no puede salir acá, no puede ver lo otro, no puede... Pero claro que en el evangelio hay mucho no, y ese no es para tu bien. Ese no es para nuestro bien, ese no es para poder encontrarnos cara a cara con Dios un día y poder adorarle por la eternidad. Claro que Dios, como Padre amoroso, nos tiene que decir muchas veces no. No, como usted se lo dice a sus hijos o a sus hijas. No. Y ese no es para castigar o para maldecir. Ese no es por amor. Ese no es para corregir. El padre que ama, corrige, dice la palabra. Castiga, disciplina, acomoda, exhorta, llama la atención. Aquel padre que no castiga, que no disciplina, que no corrige, es un padre que no está amando a sus hijos, es una madre que no está amando a sus hijos. Por lo menos eso es lo que dice la Biblia. El padre y la madre que aman corrigen, disciplinan, exhortan, acomodan las cosas. Y claro que eso muchas veces nos molesta y no nos hace sentir bien o a gusto en el lugar donde se está predicando la palabra. Número 3. Nosotros no somos llamados para sacar provecho personal de aquellos que nos escuchan. Predicamos la palabra por gracia, no para hacer negocio de la predicación de la palabra. Somos predicadores del evangelio no para llenarnos los bolsillos de dinero, no para estafar a la gente y robar a las personas. La palabra dice que el obrero es digno de su salario y Dios provee y Dios sustenta a sus obreros. Pero yo no puedo predicar el evangelio con la idea de hacer negocio del evangelio. Yo no puedo predicar la palabra con la idea de estafar a la gente, de pedirle a la gente para mi propio provecho, para mi propio deleite personal, para mi propio enriquecimiento personal. Yo no puedo usar a las personas a demedro del evangelio o por medio de la predicación de la palabra. Sin embargo, hay muchos que predicando el evangelio hacen grandes negocios y se llenan los bolsillos a costa de las personas que lo escuchan. A eso no nos ha llamado el Señor. ¿Que el que trabaja es digno del sueldo? Claro que sí. ¿Y que Dios sostiene a los obreros que Él llama? Claro que lo va a sostener. ¿Y que uno tiene que ofrendar, diezmar y dar su primicia? Sí, porque lo dice la Biblia, no porque lo dice el pastor, lo dice la palabra. Enseñamos lo que la palabra dice. Ahora, yo no puedo predicar el evangelio y usar el evangelio para hacer negocio con ustedes, como se hace, o como muchos hacen. Y no quiero entrar en detalle porque yo sé que ustedes son conocedores de las cosas, ¿no? Pero el famoso evangelio de la prosperidad es un evangelio tristemente acomodado en la gran mayoría para robarle el dinero a la gente. Y lamentablemente la gente cae como oveja al matadero en esas trampas que parecieran ser bíblicas y que parecieran tener una cobertura de espiritualidad sorprendente, pero que detrás de todo eso hay un gran negocio económico. Mi deber como pastor es predicarle la palabra y enseñarle la palabra. Después lo que usted haga con la palabra que recibe ya es problema suyo y usted y yo tendremos que rendirle cuenta a Dios, ¿eh? Todos vamos a pasar en el tribunal uno por uno delante de Dios y rendiremos cuenta. Lo que yo no quiero como predicador, lo que usted no debe permitirse como predicador o predicadora es callarse el evangelio, porque al otro le puede llegar a molestar o disgustar lo que usted está diciendo en base a lo que Cristo ha dicho ya en las Escrituras. Porque también voy a tener que rendir cuenta a Dios
de lo que dije y lo que dejé de decir. Hay una palabra, una expresión muy fuerte de Cristo que dice, si ustedes me niegan delante de los hombres, ¿qué dice? Yo los negaré delante de... Miren qué fuerte que es eso. Si ustedes nos abren la boca para predicar mi palabra y se callan para no anunciar la verdad del Evangelio, yo también, dice el Señor, me voy a callar cuando tenga que hablar de ustedes delante del Padre. Fuerte, ¿eh? Y dice la Biblia que Él es nuestro abogado, nuestro intercesor. Pero guarda con las advertencias que Jesús nos da. Porque Jesús lo que dice, lo cumple. Si dice que nos va a bendecir, Dios te va a bendecir. Pero si dice que Él te va a negar porque vos lo negaste cuando tendrías que haber predicado el Evangelio, también eso Él lo va a cumplir. Porque Él es justo. Entonces nosotros no somos llamados a predicar para hacer negocios o para sacar provecho personal de aquellos que nos escuchan. Nosotros no somos llamados para predicar y ser el centro de atención, sino para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado para servirle. Nosotros no somos llamados para convertir o convencer a las personas. Somos llamados para predicar el Evangelio tal cual es el Evangelio. El que convence de pecado, justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Eso dice Juan, capítulo 16, versículos 7, 8. Conviene que yo me vaya, dice Jesús, con el Padre, y enviaré el Consolador. Y el Espíritu Santo, el Consolador, el Paracleto, Él los convencerá de pecado, justicia y de juicio. Yo no estoy llamado a convencer a la gente. Por favor, convertite a Cristo. Dale, dale, entrega tu vida. Dale, dale. Yo no estoy llamado a convencer a la gente. Yo estoy llamado a predicar el Evangelio. Y el que va a obrar en la vida de la persona en algún momento, si la persona se lo permite, es el Espíritu Santo. Para eso ha venido el Espíritu de Dios, para dar a conocer las verdades de aquel que ha muerto en la cruz del Calvario para dar vida a través de su sacrificio. Él va a convencer. Pero a veces hay predicadores que quieren convencer a la gente y usan manipulación. Manipulan a las personas, trabajan su psiquis, sus emociones, pensando que ellos son los que van a salvar a las personas, son los mesiánicos ellos, ¿verdad? Y nosotros no salvamos a nadie. Nosotros predicamos el mensaje de salvación. Y la gente, si se salva por Dios y por la decisión de creer en Él. Amén. Seguimos, número 6 creo. Nosotros no somos llamados a licuar el Evangelio para ganar adeptos o para tener la iglesia más grande y más numerosa. Como tampoco somos llamados a predicar con grande sabiduría y elocuencia humana para que los que nos escuchan nos admiren y se sorprendan de cuán bien y cuán bonito hablamos. No somos llamados para engrandecer templos y tener iglesias enormes. Somos llamados para predicar, para extender el Evangelio y el reino de los cielos en todo el mundo. No somos mejores ni peores por tener una iglesia de 10.000 o una iglesia de 100. Somos buenos si predicamos la palabra y la gente se convierte a Cristo. Y si la gente viene a la iglesia de Nazareno, gloria a Dios. Y si no viene, pero va a otra iglesia y sigue a Cristo, gloria a Dios. Porque nosotros somos llamados a extender el reino de los cielos, no a extender las iglesias y las denominaciones humanas. Pero hoy muchos buscan iglesias grandes porque piensan que en la gran cantidad de gente ahí está la unción, la gloria, el poder, la manifestación. Y el Señor simplemente dijo que Él estaría donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Así que si estamos en una casa, abajo de un árbol, ahí hay una iglesia en Formosa del Nazareno que se está abriendo, se congregan debajo de un árbol porque no tienen templo. Y son 6 familias. Y no tienen banco. Y sabe, el otro día estaba viendo la foto y le mostraba a mi esposa, los bancos de ellos son como los bancos que hizo José, con los pales. Están armando bancos como estos, pero con los pales, porque no tienen recursos económicos para comprar bancos. Y se congregan bajo un árbol y alaban al Señor con panderos. Y hay muchos que están ahí descalzos porque no tienen ropa como para poder vestirse adecuadamente. Pero ahí está Dios también. Y Dios no está en los grandes centros solamente, en la multitud de gente o en los estadios, que puede estar, claro que puede estar, pero no solamente está ahí. Dios está donde hay un corazón que se humilla y se quebranta
y le abre las puertas para recibirle a Él como Señor y Salvador. Ahí también está Dios. Por lo tanto, nosotros no somos llamados a predicar para llenar templos y para que esa cantidad de gente nos haga sentir importantes. Nosotros somos llamados a predicar para que el reino de Dios se conozca en todo lugar y toda lengua pueda confesar algún día que Cristo es el Señor. Para eso somos llamados a predicar. Amén. Entonces, somos llamados para predicar la cruz de Cristo. El evangelio no es rebuscado. Predique la cruz de Cristo. Tan sencillo como ello. Somos llamados para que las personas alcancen salvación y se reconcilien con Dios a través de la locura de la predicación. Mire que Dios ha tenido tantas posibilidades para que la gente le conozca, pero Él ha querido que por medio de la locura de la predicación, la gente se convierta a Cristo. Por eso es que dijo en algún momento el Señor, dijo, si ustedes callan, ¿quién iban a hablar? Las piedras. Porque lo que no podemos dejar de hacer, como decían los discípulos, es decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Debemos testificar de lo que Cristo ha hecho en nuestros corazones. Prediquemos el evangelio para que las personas se reconcilien con el Señor. Somos llamados a predicar una vida de santidad, pureza y servicio. Somos llamados a predicar una vida de santidad, de pureza y de servicio. Claro que la iglesia y el predicador de la palabra debe predicar el pecado y las consecuencias que el pecado trae sobre la vida de las personas. Tenemos que denunciar el pecado. No solamente el pecado personal, familiar, el pecado social, el pecado gubernamental. Tenemos que declarar que el pecado nos aleja de Dios, nos aparta de Dios y tarde o temprano el pecado nos destruye y nos mata. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Entonces, claro que nuestra predicación debe realzar el poder de la santidad y de la pureza, porque Dios viene a buscar una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, porque como Él es santo, Él quiere que usted y nosotros seamos también santos. Ahora, a veces esa predicación choca, molesta. ¿Y por qué? ¿Quién sos vos para decirme a mí que yo estoy en pecado? ¿Y por qué me decís vos que yo tengo que corregir? ¿Por qué no cambiás vos primero y después me...? Porque nos molesta que nos corrijan. Y sabe una cosa, Dios te puede hablar de 1000 formas. Pero una de esas 1000 formas que Dios puede hablar es a través de la predicación de aquellos que abren su boca para predicar el evangelio. Dios te puede hablar a través de cualquiera de nosotros. Dios te puede hablar a través de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, del vecino. Dios te puede hablar. No mires el parecer de la persona, sino estate atento a escuchar la voz de Dios que puede manifestarse a tu vida para tu conveniencia a través de cualquier instrumento que Dios quiera usar. Si Dios usó un burro, ¿se acuerdan? Burro de Balaam. Si Dios usó un burro para hablar, Dios puede usar a cualquier persona con tal de que podamos escuchar su palabra y esa palabra nos corrija, nos edifique, nos acerque más a Dios. No pensemos ni seamos selectivos. A este escucho, a este no, a este me gusta, a este no me gusta, este me agrada más, este me agrada menos. Dios te puede hablar en cualquier momento a través de cualquier instrumento que Él quiera utilizar. Somos llamados a predicar un evangelio que sea capaz de arrebatarle las personas a Satanás, de arrancarlas de las tinieblas y traerlas a la luz admirable en Jesucristo. Ese es el fin de la predicación, sacarlos de las tinieblas y traerlos a la luz, sacárselos a Satanás y traerlos para que sean hijos de Dios. Ese es el fin de la predicación, eso es lo que ha hecho Cristo. Yo he venido, dijo el Señor, para que todos se arrepientan, que no se pierda ninguno de ellos. Somos llamados a predicar para que todo el mundo conozca la verdad, conozca que Jesús es la verdad. Somos llamados a dejar que el Espíritu Santo sea el que produzca los milagros y no seamos nosotros. Hay muchos que quieren manipular el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no se manipula. Y el Espíritu Santo, ahí ya va el Espíritu, y los mandan para allá. Y después agarran, ahora va allá, y ahora va. Piensan que tienen el control del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Nadie controla a Dios. Dios quiere controlarnos a nosotros. Entonces, tenemos que entender que si alguien va a obrar y lo va a hacer en el tiempo, a la forma, de la manera que quiera hacerlo, ese es Dios por medio de su Espíritu.
Dios va a obrar. Yo lo que tengo que hacer es soltar la palabra. Yo lo que tengo que hacer es orar por los enfermos. Y si Dios quiere sanarlo, va a sanar. Y si Dios no lo quiere sanar, no lo va a sanar. Dios tiene soberanía y tiene potestad. Yo no tengo soberanía y potestad. Yo soy instrumento de Dios nada más para anunciar lo que Él quiere que diga. Si Dios me da una palabra profética para soltar, suelto esa palabra. Pero si no me la da, no la voy a soltar por mi propia cuenta. Entonces, si alguien va a hacer algo, ese es Dios, conforme a lo que Dios quiera hacer, con quien quiera hacerlo, cuando lo quiera hacer. Lo que Dios me pide a mí y lo que Dios les pide a ustedes, prediquen la palabra. ¿Hay alguno enfermo entre vosotros? Oren. ¿Sí? ¿Hay alguno necesitado? Ayúdenle. ¿Hay alguno que necesita liberación? Reprendan. Pero Dios es el que hace el milagro. No somos los seres humanos. Así que quiero que me ayude con un ejercicio. A ver, Isaac, ayudamos a repartir una hoja, con esto estamos terminando. Porque quiero que se acuerden de este mensaje del día de hoy. El título del sermón es: hagamos lo que tenemos que hacer, no otra cosa. Hagamos lo que tenemos que hacer, no otra cosa. Entonces, el apóstol Pablo dijo: lo que hay que hacer es predicar el mensaje de la cruz. Punto y aparte. No, ni grandes cosas milagrosas y espectaculares como los judíos querían, ni grandes filosofía o ciencia del saber como los griegos querían. Prediquemos la locura de la cruz para que la gente se salve y se reconcilie con Dios a través del sacrificio de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer, predicar. No para agradar a la gente, no para caer bien, no para tener ganancias. Predicar para que el reino se extienda y las personas puedan conocer al Salvador. Amén. Entonces Pablo lo acomoda a los judíos, los acomoda a los judíos y los acomoda a los griegos. No es sabiduría, no es elocuencia ni milagros, es el mensaje de la cruz. No. ¿Cuántos faltan? ¿Te falta vos? Bueno, lo que usted va a hacer con la hoja, ¿qué va a hacer con la hoja? ¿Tiene su hoja? No es para que escriban, es para, vamos a hacer una actividad práctica, hoy, como en la escuela. Lo que usted va a hacer con la hoja, va a doblar la hoja de esta forma, así. Le tiene que dar así, como si va a armar un avioncito. Nunca me gustaron las plásticas en la escuela, así que vamos a tratar de que salga bien. Así le tiene que quedar, ¿eh? Muy bien, Nancy, excelente. Ya está Isaac, muy bien. Ahí está Emilce también. Bueno, muy bien. ¿Estamos? Ahora, esta punta que está acá, la punta más alta, usted la va a unir con esta otra punta y le tiene que quedar algo así. Así le tiene que quedar. Une esta punta que está acá, usted lo tenía así. Esta punta, la alta, la une a esta punta acá, la cruza así, toc, y le queda como una, así, una casita, un sombrerito. Depende cómo lo quieran ver. Como lo quieran ver. ¿Estamos? ¿Ahí? ¿Sí? Bueno, ahora esto mismo lo doblan al medio y le va a quedar una especie de uno. Sí, le va a quedar algo así. Son más inteligentes. Son rapidísimos son, ¿eh? Le tiene que quedar así. Ustedes estaban así, lo doblan al medio, nada más. Toc. Bien, Héctor, ahí está, perfecto, excelente, muy bien. Bueno, estamos todos así entonces. Ahora, más o menos a la mitad, ¿sí?, de esta línea, sería ¿cómo se llama? La hipotenusa, si vamos a matemáticas, la hipotenusa. Más o menos a la mitad, un poquito más arriba, usted hace un tajito. Corta, si tú corta el papel, despacito, corta el papel. ¿Sí? De la mitad, un poquito más arriba, hace un tajito y lo corta. Sobre la hipotenusa, sobre esta, no sobre esta. Ahí, sobre esta, la que está inclinada. Hace un tajito y de a poquito lo van cortando todo el papelito. Para abajo, despacito, trate de ser lo más recto que pueda. Lo corta y le va a quedar así como un uno, una vela.
¿Sale más o menos? Ah, muy bien. Así te queda, como un 1, cortarlo todo para abajo, cortarlo. No, al medio, cerrarlo al medio. Es ahora, ¿de ayudar, Héctor? Bien, ahí cortaste, excelente. ¿Sale o no, Esther? ¿Quedó? Cortarlo todo. Una parte la tiramos y queda la otra parte así. ¿Está? Bueno, y ahora si todo salió bien, lo abre despacito y le va a quedar algo que tiene que ver con el mensaje de esta tarde. Le va a quedar el mensaje de la cruz. Predique a Cristo. La cruz, el mensaje de Jesús. Cristo crucificado al Cristo resucitado. ¡Oh, muy bien! ¡Qué linda cruz te quedó! ¡Qué bueno! Y me gustaría que esto lo lleven en su cartera, en su Biblia, para que cada vez que vean su obra de arte, porque esto lo hicieron ustedes, se acuerden de la cruz y lo que debemos predicar. El apóstol Pablo dijo, prediquemos la locura de la cruz, porque por medio de la locura de la predicación, el Señor va a salvar a la humanidad. Amén. Nos ponemos de pie en esta tarde. Qué bueno quedó. Tenga su cruz ahí en alto, con orgullo. Esto lo hice yo. Mire qué bien que me salió. Todo un artesano en papel. Tenga ahí su cruz en la mano. Gloria a Dios. Lo que yo quiero es que usted ore conmigo en esta tarde y se comprometa delante de Dios. Recuerde que usted es un predicador o una predicadora, no importa la edad que tenga. Si usted conoce a Cristo y ha conocido la verdad del Evangelio, usted es un predicador y una predicadora del Señor. Usted puede predicar a su familia, a sus vecinos, a sus hijos, a su esposo, a su esposa. Usted puede predicar a toda persona que le rodea, porque Dios le ha llamado a usted a predicar el Evangelio. Amén. Entonces yo quiero que usted tenga su cruz allí, en esta tarde. Y quiero desafiarlos como Pablo desafió a la iglesia de Corintios, diciéndole, no se trata de grandes milagros y señales y prodigios y fantasía y lagrimitas y subjetivismo por ahí, ni se trata de grande sabiduría, elocuencia, filosofía. Se trata de una sola cosa. El Evangelio se trata de una sola cosa, de predicar la cruz de Cristo, de predicar al Cristo crucificado. Amén. Así que cierre sus ojos por un momento y yo quiero que usted ore al Señor y en esta tarde diga, Señor, yo quiero tomar el compromiso, Señor, de predicar tu palabra. Señor, a veces no sabemos cómo hacerlo, no sabemos qué decir, tenemos miedo que nos rechacen, que la gente nos trate mal. Pero confiamos, Señor, que como le dijiste a Moisés, ve delante del faraón y abre tu boca, que yo pondré en tus labios las palabras que vas a decirle al faraón. Señor, creemos que tu palabra vendrá a nuestra boca cuando abramos nuestros labios y comencemos a predicar al Cristo crucificado, aquel que ha dado su vida para salvarnos, que ha derramado su sangre en esa cruz para perdonar nuestros pecados, que ha sido quebrado en su cuerpo para que seamos sanados y liberados de todo mal. Señor, queremos predicar este evangelio de este Cristo que también ha resucitado y que vive por los siglos de los siglos, aquel que puede salvar, puede cambiar, puede transformar las vidas, Señor, y puede quitar a las personas de las tinieblas para llevarlas a su admirable luz.
Padre, aquí en esta tarde nos consagramos como predicadores del Evangelio, de la locura del Evangelio de Cristo, Señor. Nos consagramos para predicar tu palabra, simple, sencilla, profunda, Señor, que lo único que busca es reconciliar al pecador con Dios y poder traer al pecador esa salvación que todos necesitan recibir. Señor, yo bendigo a la iglesia, declaro una iglesia que se levanta con poder para predicar las palabras, para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Declaro una iglesia, Señor, que se va a expandir en el Calafate, porque cada uno de los que hoy están aquí, Señor, van a abrir su boca para predicar a su familia, para predicar a sus amigos, para predicar a sus vecinos, para que el nombre de Jesús sea conocido en todo lugar y tu nombre sea exaltado y engrandecido en esta ciudad. Señor, bendigo a la iglesia y te doy gracias, Señor, por darnos un evangelio tan poderoso, pero también tan simple para poder anunciar a los demás. Gracias por esta noche, Señor. Te amamos, te bendecimos, Dios. Gracias porque este evangelio cautivó nuestros corazones y cambió nuestras vidas. Y, Señor, tú eres nuestro Salvador personal y por eso te alabamos y te bendecimos. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso a Dios en esta tarde. Tú eres un predicador, una predicadora que Dios va a usar con poder para traer salvación a la vida de las personas. Gracias.